¿Cómo están, amigos y amigas? Les damos la bienvenida a la última fecha de la temporada 2025 del TCR South America. Llegamos a Interlagos, llegamos a Sao Paulo, a Brasil, para cerrar la temporada, ya con el torneo definido en manos de Leonel Pernía, en favor del piloto argentino de 50 años, que en la anteúltima fecha en Cuiabá se coronó campeón de esta temporada, pero había varios frentes abiertos todavía, como el título de la TCR Trophy, en el mano a mano entre Adrián Chiriano y Enzo Gianfrati. Fin de semana diferente, con clasificación el día viernes en el Autódromo José Carlos Pache. Y esta categoría que cerraba así su quinto año de vida. Había comenzado en 2021, en plena pandemia, y ahora salían los autos a girar para clasificar. Ese era Enzo Gianfrati, el aspirante al título de la TCR Trophy. Aquí Marianne Cotter al volante de un Audi en el Cobra Racing Team. Federico Punteri, presidente de la categoría. Y tiene Nelson Piquet Jr., que iba por el subcampeonato. Thiago Pernía, que venía de un fin de semana auspicioso en Cuiabá. Este es Bruno Massa, piloto debutante que venía de la Copa Hyundai de Brasil. Aquí Chiriano, el hombre que quería ser el campeón de la TCR Trophy. Este es un retornado, Guilherme Reichel, que volvía a la categoría. La aparición acá de Leonardo Reis con el Cupra en esta clasificación disputada el día viernes en Interlagos. A pleno sol, en un fin de semana que nos traería una carrera el sábado y otra el domingo, luego del formato estrenado en Cuiabá con carreras nocturnas. Formato que soportó la lluvia, que también sería presente en Interlagos para la Q2. La imagen de Pedro Cardoso. Y así vemos cómo los vehículos salían en medio del aguacero que se había desatado, promediando la clasificación. Y así estábamos viendo cómo Leonel Pernía se quedaba con la pole position por delante de Nelson Piquet Jr. por solo 7 milésimas. Thiago Pernía era tercero. Leonardo Reis, Enzo Gianfrati, Juan Ángel Rosso, Gennaro Raceto, Fabián Gianantonio, Mariano Pernía y Adrián Chiriano detrás de Gianfrati en la TCR Trophy. Eran los 10 primeros de la clasificación. Chiriano, que se quedaba con la pole para la carrera número 2. Guilherme Reichel y Marianne Cotter llegaban a la Q2 también, pero fuera del top 10. Ya se invierte para la carrera 2. Escuchamos al hombre de la pole. 1, 2, 3 con Thiago tercero. Y ahí, brincando con el ciño, le dije dónde perdió 7 milésimas, a ver dónde la había perdido o dónde yo la gané. No se puede saber, la verdad que fue una vuelta empate. Por suerte llovió, eso emparejó las cosas para todos. Así que bueno, feliz por una nueva pole y sobre todo acá en Interlagos, donde todos sabemos que es un circuito tan mítico. Del viernes al sábado nos vamos a la carrera 1. Día sábado por la mañana se disputaba la carrera número 1. Aquí vemos el legendario circuito de Interlagos, uno de los autódromos más famosos de todo el continente americano, desde Argentina hasta Estados Unidos. Circuito que en 2024 también había recibido al TCR South America junto con el TCR World Tour. El certamen cúspide del mundo de los autos TCR, que había venido a Sudamérica en 2023 y 2024 y en este último año había pasado por Interlagos. Ya no llovía, la pista, como pasa siempre, estaba lavada para afrontar la carrera luego de la lluvia. Soy Francisco Aure y estamos viendo lo mejor del fin de semana que cerró la temporada 2025. El fin de semana en el que Leonel Pernía se estrenó como campeón, con vistas a continuar en 2026 junto a su hijo Thiago.
Aquí venía Nelson Piquet Jr., que iba por el título de la TCR Brasil también, frente a los hermanos Reis, que lo perseguían. Allí se dirigía hacia la pista el ex piloto de la Fórmula 1 que corriera en 2008 y 2009. Aquí llegaba hacia la grilla con la cámara a bordo de su Honda Civic. Allí ven a Rafael Reis en el fondo de la grilla, también Leonel Pernía. Habían cambiado sus motores, por lo tanto ambos tenían que ir hacia el fondo de la grilla. Aquí Leonardo Reis junto a algunos amigos que se acercaban. Enzo Gianfrati, que mientras iba en busca del título de la TCR Trophy contra Adrián Chiriano, que era el que partía como candidato porque llegaba adelante en los puntos. Aquí vemos la grilla de partida, cómo quedaba luego de las penalizaciones, con Nelson Piquet heredando la pole position, Nelsinho Piquet. En el segundo lugar, Thiago Pernía, subiendo a la primera fila con el Honda. Tercero, Leonardo Reis, en busca del título de la TCR Brasil todavía contra Piquet. Gianfrati cuarto, liderando la TCR Trophy, delante de Juan Ángel Rosso con el Lincoln Co. del Paladini Racing. Más atrás partía el mejor Peugeot, el de Gennaro Rasetto, hombre del PMO Racing, seguido por su compañero de equipo que regresaba a la categoría, Guilherme Reichel. Octava, largaba Marianne Cotter en su mejor puesto de largada. Estrenando el Audi en el Cobra Racing, Pedro Cardoso, el campeón saliente, partía noveno. Décimo, el debutante Bruno Massa, con el G-Racing Motorsport con un Cupra como compañero de Gianfrati. Fabián Gianantoni largaba undécimo con el otro Lincoln Co. Adrián Chiriano partía décimo segundo con el Honda. Luego Leonel Pernía, allí en el puesto número 13. Décimo cuarto Mariano Pernía. Lo teníamos en el puesto número 15 a Rafael Reis. Grilla que tenía en el fondo también a Fernando Croce. Se apagaba el semáforo, se largaba la competencia. Y vemos cómo Thiago Pernía iba a la punta. No era buena la largada de Piquet Jr., algo que durante todo el año lo aquejó. Y vean, Leonardo Reis se quería lanzar hacia adentro. Se rozaba con Gianfrati. Los roces a la orden del día en la primera curva, literalmente la primera curva, la primera frenada de la carrera. Con Leonardo Reis, que trataba de hacer una maniobra que si le salía era para el campeonato, era para el recuerdo, para todos los resúmenes de fin de año, pero ven ustedes, quedaba un poco afectado el Cupra. Se le empezaban a venir desde atrás. El segundo era Gianfrati. Piquet Jr. quedaba cuarto luego de sumar la largada detrás de Leonardo Reis. Delante de Juan Ángel Rosso, de Rasetto, que iba con el Peugeot. De Cardoso también, que venía más atrás. Desde el fondo ya empezaban a tratar de avanzar Rafael Reis y Leonel Pernía, que ahí ya iba doblando la curva de la Ferradura y de la Laranjiña. Allí llegaban hacia la S. Se rozaban Piquet y Leonardo Reis hasta la curva de Peñeiriño. Esta pequeña bajada y esa frenada hacia la que van es la Pico de Pato. Allí iba frenando Thiago Pernía, que lideraba la competencia. Carrera a 25 minutos más una vuelta, a pleno sol en la mañana del sábado. Leonardo Reis, que se defendía de Piquet Jr. en esta carrera que nos podía dar al campeón de la TCR Brasil. Primero que nada, vamos a bordo con Nelson Piquet Jr., que era el aspirante al título. Atacando a Reis, pero detrás se venía el Lincoln Co. de Juan Ángel Rosso también. Así pasaba Pernía, Gianfrati segundo, cómodamente. Tercero venía Leonardo Reis, cuarto Piquet Jr., allí Pedro Cardoso, que se lanzaba. Y acá el fuerte golpe de Gennaro Rasetto. Se golpeaba muy fuerte el Peugeot en la frenada de la primera curva. El piloto argentino, que se bajaría sin mayores consecuencias, pero era un golpe muy fuerte, de los más fuertes que habíamos visto en el año. Mientras veíamos cómo Piquet Jr. trataba de atacarlo a Reis, Cardoso quería avanzar, lo van a ver frenando el Peugeot. Y vean cómo sale disparado a ese Peugeot que llega a la par del Lincoln Co. Tras la frenada se va hacia afuera, golpea muy fuerte contra las barreras Gennaro Rasetto. Y ahí quedaba el auto número 66, primera baja de la carrera. No se llega a apreciar ningún roce con el otro auto en la frenada. Allí aparecería, salía el safety car, el auto de seguridad, que en la pista ya esperaba al líder para colocarse delante de él.
Vemos cómo bajaban la S de Senna y los vehículos de rescate que retiraban el auto averiado de Raceto. También se quedaba Guilherme Reichel. Una pésima primera vuelta para el PMO Racing, que perdía 2 de los 3 soldados. El que quedaba era Cardoso. Doble baja en apenas unos metros de diferencia para el PMO Racing en el retorno de Guilherme Reichel a la categoría. Aquí veremos la reiteración de la largada. Ven ustedes cómo Nelson Piquet Jr. desde el primer lugar quedaba pagando. Lo superaba por fuera Leonardo Reis, por dentro Thiago Pernía. En la bloqueada se veía como Leonardo Reis intentaba esa maniobra heroica. Lo van a ver aparecer, mejor dicho, el Cupra azul y amarillo por la parte externa. Vean a Gianfratti en el auto verde y blanco y vean cómo Reis se cruzaba de afuera hacia adentro. Una maniobra muy pero muy arriesgada, al límite de todos los límites, valga la redundancia. Y eso estaba cerca de ser un incidente bastante grande cuando se cruzaba. Lograban evitar el accidente y el que se ponía segundo era Gianfratti, cuando ahora se relanzaba la carrera con Thiago Pernía, que era el puntero, Gianfratti segundo, Reis tercero, y el que molestaba ahí era Cardoso, que se había logrado poner cuarto antes de la neutralización. Ahí rozaba a Leonardo Reis, el campeón saliente, el que tenía el título de 2024 y que ya lo había cedido a manos de Pernía en la fecha de Cuiabá. Allí iba Cardoso por dentro, superándolo a Leonardo Reis. Todo esto favorecía desde luego a Gianfratti. Vean ustedes, 3 a la par. Reis, Cardoso y Leonel Pernía, que ya estaba codeándose con el top 5. Todo esto, claro, favorecía a Enzo Gianfratti porque la pelea detrás de él le daba la chance de hacer una pequeña luz y pensar más en atacar a Pernía o en tratar de seguir el ritmo de Thiago Pernía que de estar pendiente en lo que pasara detrás de él. De todas maneras, empezaba a perder varias posiciones Leonardo Reis. Ya caía por detrás del sexto lugar. Ahí estaba Juan Ángel Rosso mano a mano con él en la curva de Pico de Pato, bajando aquí en Junção y en camino hacia Mergulho, que es la curva en donde se definió el título de 2008 en la Fórmula 1, cuando Lewis Hamilton superaba a Timo Glock en esa misma frenada, en esa última curva, para lograr el puesto que necesitaba para ser campeón por delante de Felipe Massa, que había ganado la carrera segundos antes. Pero volviendo rápidamente al 2025, allí estaba Juan Ángel Rosso, que tenía detrás a Mariano Pernía, que tenía a su vez atrás a Fabián Gianantuoni, que tenía detrás a Rafael Reis. Mientras vemos lo mejor de la carrera número 1 del TCR South America en la última fecha de la temporada. Se había retrasado mucho Leonardo Reis y aquí decía basta el motor de Mariano Pernía. Observen la estela de humo. Imagen bien típica de los Fórmula 1 de los 90, ya que hablábamos de la categoría. Salía todo el humo y eso dejaba fuera de carrera el auto del exfutbolista profesional que jugó el Mundial 2006 con la selección española, pese a haber nacido en Argentina. Se bajaba sin problemas y otra vez recién llegábamos a la mitad de la carrera y teníamos por segunda vez en la competencia el safety car. Allí estaba Pernía fuera de la carrera. Quedaban 12 autos. Habían abandonado Pernía, Raceto y Reichel. Nos quedaban 10 minutos en el relanzamiento. Otra vez Gianfratti resistiendo a todos. Ahí estaba otra vez Cardoso y Piquet. Observen, a la par, bajando la S de Senna. Cardoso iba por dentro, casi bajándose de la pista. Se rozaba otra vez con Piquet. A la expectativa estaba Leonel Pernía, además. Piquet Jr. pensando en el título de la TCR Brasil. Mientras Cardoso seguía molestando por la parte interna, buscando el tercer lugar detrás de Gianfratti, que obviamente seguía muy agradecido por todo lo que pasaba detrás de él para tratar de sobrevivir lo más posible. En el segundo lugar allí aparecía Leonel Pernía, mano a mano con Pedro Cardoso, dos que habían tenido sus rencillas a lo largo de la temporada.
Cardoso iba por dentro, allí doblando en la curva de Ferradura y de Laranjiña. Ahí se iba por dentro otra vez Pernía. Bajando ahora en Piñeiriño. Cardoso por fuera de la pista. Recuperaba, se metía Rosso. Era una lucha entre cuatro muy pero muy interesante en Interlagos. Observen cómo Cardoso ya tenía daños en la parte derecha de la carrocería. Todo esto era por el tercer lugar. Una lucha ya entre 5. Entre Cardoso, Pernía, Gianantuoni, Piquet, Rosso y Rafael Reis. Todos muy muy juntos. Ahí va Cardoso contra Pernía para sostener el tercer lugar. Estaba tercero Cardoso, cuarto Pernía, quinto Rosso, sexto Gianantuoni, séptimo quedaba Piquet y octavo Rafael Reis. Allí viene otra vez la maniobra. Se mandaba Cardoso por adentro contra Piquet Jr. Tenía que aguantar por fuera en la bajada de la S de escena Piquet, que lo forcejeaba también. Venían a los codazos en esta competencia. Aquí lo veíamos a bordo del auto de Piquet peleando con Gianfratti en esta carrera número 1, a la cual le quedaban 8 minutos. Nada cambiaba en los primeros 2 puestos. Seguían Tiago Pernía y Enzo Gianfratti, pero del tercero para atrás era un descontrol. Allí se le venían un poco más a Gianfratti, se rozaban los autos de Pernía y Cardoso. Trataba de aprovechar el Lincoln Co. de Rosso para meterse y pelear un lugar en el podio. Y aquí venían, ahora eran Piquet y Gianantuoni. Piquet, que había perdido algo de terreno en la curva de Laranjiña. Nos quedaban 6 minutos en la Trophy. Lideraba Enzo Gianfratti delante de Ninkotter, Chiriano, Massa. Y en la recta principal decía basta el neumático delantero izquierdo de Tiago Pernía. Cardoso quería tirarse con todo por la punta de la carrera, que ahora iba a quedar en manos de Gianfratti. Vean a Cardoso totalmente descontrolado, despistado, mientras Pernía perdía toda la velocidad. Tiago Pernía había liderado 20 minutos de carrera de los 25 sin ningún tipo de inconvenientes ni problemas. Gianfratti no molestaba y ahora el Cupra del G-Racing quedaba puntero de la carrera. Ahí Mariano Pernía lo veía también a su sobrino, a Tiago, perder todas sus chances. Ahí vean, ya Pernía tenía el neumático reventado, el delantero izquierdo. Vean a Cardoso cómo iba a tratar de estirar la frenada para dar cuenta de Gianfratti y pasar de tercero a primero. No le salió al piloto brasileño del PMO Racing, algo parecido a lo que intentó Leonardo Reis en la primera curva, en la largada misma de la carrera. No pudo ser para Cardoso, que quedaba en el segundo lugar, y así estaba el neumático de Tiago Pernía, que después de dar toda la vuelta trataba de llegar a los boxes. Gianfratti lideraba, pero Cardoso obviamente iba a ir a buscar el triunfo. Gianfratti resistía con el Cupra. La realidad es que a Gianfratti lo único que le importaba eran Ninkotter, Chiriano y Massa, que estaban novena, décimo y undécimo. En ese momento, para sus aspiraciones de título en la Trophy, no le cambiaba nada ser primero o segundo, pero obviamente iba a querer buscar la victoria en la general, hasta que Cardoso, después de tanto insistir, se iba a quedar con el primer lugar aquí frenando por fuera en la recta del lago. Iba a pasar adelante con el Peugeot del PMO Racing, en la contracara del PMO Racing, que había perdido 2 de los 3 autos en la primera vuelta de carrera. Acá venían a los roces, Rosso y Piquet Jr. en una competencia que no daba respiro. Aquí Mariano Ninkotter y Bruno Massa peleando el tercer lugar de la División Trophy. Se rozaban y quedaba allí fuera Massa, porque vean cómo quedaba la dirección rota. Pero poco le importaba a Pedro Cardoso, que iba hacia la victoria en Interlagos. La carrera 1 quedaba en manos del campeón saliente. Segundo era Gianfratti, en un gran resultado para él. Leonel Pernía estrenaba el título con un podio. Luego de consagrarse en Cuiabá, la primera carrera de Interlagos, lo veía en el podio tras largar desde muy atrás, y Nelson Piquet Jr., que celebraba
la corona del TCR Brasil, que ahora sí quedaba confirmada en sus manos. Después de un muy buen andar también, se consagraba campeón del TCR Brasil y Cardoso era el ganador, mientras tanto, de la carrera. Un pequeño premio consuelo para Cardoso, luego de no poder estar más activo en la lucha para defender el título. Así se bajaba del auto en el parque cerrado, saludándose con la gente de su equipo. Nuevo triunfo para él, así ante la mirada de Felipe Magoff y de Federico Punteri. Cardoso, Gianfratti y Pernía era el podio de la TCR South America Banco BRB. Piquet Jr. cuarto, tercero en el TCR Brasil y nuevo campeón. Rosso, Gianantuoni, Reis, Chiriano, Nienkotter y Massa. El podio de la TCR Trophy era con Gianfratti, Chiriano y Nienkotter. Massa quedaba 10º clasificado, pero había abandonado en el final. Tras ese toque con María Nienkotter, 9 autos sobrevivían a la carrera. Escuchamos lo que decía Pedro Cardoso tras ganar la competencia, también Enzo Gianfratti, ganador de la TCR Trophy. Bem feliz, foi uma corrida, vou te falar que uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida, modéstia à parte, uma das melhores. E muito feliz, minha primeira vitória em Interlagos, tem várias coisas aqui, pódio, tudo, mas nunca tinha ganhado. Enfim, lavei a alma com essa vitória, principalmente pelo dia de ontem, que foi bem difícil pra gente. A corrida foi bem batalhada, teve batida de porta de todos os lados, mas todo mundo muito limpo, muito duro, mas muito limpo. Então espero que a gente consiga sempre ter esse tipo de corrida, porque é muito legal. Muito feliz com esse segundo lugar. Óbvio que caiu do colo, mas o segundo lugar geral tá de ótimo tamanho. Minha família inteira assistindo, aqui na minha casa, aqui Interlagos, que é minha casa. Campeão da Copa Trophy, muito top. E agora comemorar. A gente vai ter a segunda corrida amanhã. Vamos largar de sexta colocação e vamos pra cima, acelerar. E agora os outros pilotos que se cuidem, porque eu já fui campeão. ¡Vamos! Gianfratti celebraba el título de la TCR Trophy para el TCR Brasil, que tenía a este hombre como nuevo campeón. Nelson Piquet Jr. junto al presidente del TCR South America, Federico Punteri. Allí todo el equipo festejando. Este es el podio de la carrera con Cardoso, con Gianfratti y con Pernía. Damián Fineschi en representación del equipo ganador también se subía. Momento del champán al cabo de la carrera 1. Aquí el podio de la TCR Brasil, donde Piquet relevaba a Pernía, que no participaba de la división, detrás de Cardoso y de Gianfratti. En una competencia muy pero muy interesante, con muchos roces. Y aquí el campeón de la Trophy para el TCR Brasil, Enzo Gianfratti, que festejaba con el trofeo en el podio al cabo de la carrera 1. Sería entonces momento de viajar del sábado al domingo para la carrera número 2 en Interlagos. Mediodía del domingo, pasado un poco por agua, Interlagos cerraba la temporada 2025 de la TCR South America Banco BRB, la quinta temporada de vida de la categoría, todavía con algunos parches de agua en la pista, pero con el sol brillando sobre el trazado del Autódromo José Carlos Pache, llamado así en honor al primer piloto brasileño que logró ganar el Gran Premio de Fórmula 1 a comienzos de la década del 70. Allí vemos la grilla. Desde atrás, Leonel Pernía estaba listo para salir desde el puesto 10 tras hacer la pole position. Lo veíamos a Chiriano en primer lugar, buscando asegurarse la corona de la TCR Trophy. El puesto 10 de la grilla de la clasificación lo dejaba primero para la carrera 2, la carrera de grilla invertida, que como saben invierte el orden de los 10 primeros de la clasificación, amén de las penalizaciones eventuales. Por lo tanto, Chiriano había clasificado 10º, entonces tenía el primer puesto de largada para esta carrera. Los autos con las luces encendidas. Se iba a los boxes Chiriano para hacer algún que otro chequeo, ya que igualmente tenía todo el trámite de la carrera a su favor. Necesitaba llegar nada más para hacer
el campeón de la TCR Trophy, por lo tanto, el liderazgo en la largada lanzada lo heredaba Mariano Pernía. La carrera era 30 minutos más una vuelta, pero había comenzado con auto de seguridad, por lo tanto ya estaba corriendo desde antes el reloj. Gianantonio era segundo, estaba en el tercer lugar peleando Gennaro Rasetto con Leonardo Reis. Allí el Peugeot y el Cupra lado a lado en la recta del lago. Reis rápidamente se quedaba con el tercer lugar. Por allí venía Rasetto cuarto, Rosso quinto. Gianfratti y Lionel Pernía dirimían el sexto lugar. No llovía, pero había mucho spray. Había llovido mucho anteriormente. Iba por fuera de la pista Cardoso. Chiriano que tenía que ir a los boxes, pero confiaba en algún safety car o algo que le permitiera recuperar el ritmo, más allá de que era prácticamente una formalidad correr para definir el campeonato por los puntos de ventaja que tenía. Aquí venían en la curva Pico de Pato. Rasetto cuarto, Rosso quinto. Mariano Pernía liderando por sobre Gianantuoni. Por allí iba el campeón Lionel Pernía, delante de Nelson Piquet Jr. Allí venía Pernía para superar a Juan Ángel Rosso en la entrada de Mergulio. Doblaba un poco ancho, Rosso quería acelerar por dentro y con más velocidad poder recuperar la posición. Allí iban hacia la recta principal en este popular trazado de Interlagos. Se cerraba la primera vuelta lanzada de carrera con Pernía puntero, Gianantuoni segundo, tercero Leonardo Reis, Rasetto era cuarto, Lionel Pernía estaba quinto y allí Reis, que lo rozaba a Gianantuoni, se ponía de costado Rasetto también en la frenada de la primera curva. Las posiciones no quedaban modificadas hasta que aquí Lionel Pernía daba cuenta de Rasetto para ponerse en el cuarto lugar. Lo propio hacía Gianantuoni para tratar de arrebatarle otra posición a Rasetto. Lo mismo Nelson Piquet Jr. Allí iba Piquet por delante de Rasetto. Allí está la reiteración en cómo intentaba Leonardo Reis. Bastante optimista lo de Reis. Se pasaba a Rasetto, que lograba no perder el control de su vehículo. Ahí venía Reis. Ahora sí, limpiamente lo superaba Gianantuoni en la Pico de Pato, bajando aquí en Junzao. Pernía que estaba encima de Gianantuoni. El campeón consagrado en Cuiabá rápidamente aparecía en posiciones de podio otra vez. Muy prolijo lo de Pernía todo el año, más allá de la contundencia, sobre todo en cuanto a las posiciones de campeonato. Siempre arriba, siempre peleando la pole position, junto a su compañero Nelson Piquet Jr., que cerró un primer año para aplaudir, con algunas actuaciones soberbias de Piquet Jr., como Cuiabá, por ejemplo, con su manejo en la lluvia de noche. Allí iba Juan Ángel Rosso peleando con Piquet, que a su vez venía detrás del otro Lincoln Co. A los boxes, Thiago Pernía. Que iba para cumplir una sanción. Aquí venía el orden. Mariano Pernía, Leonardo Reis, Lionel Pernía, Gianantuoni cuarto. Caía algunas posiciones Rosso, lo pasaban Nelson Piquet Jr. y Pedro Cardoso, que allí iba por afuera. Ahí estaba la comunicación de la sanción que veíamos recién cumpliendo a Thiago Pernía. En una carrera que se presentaba incierta, sobre todo en la punta, con Leonardo Reis atacándolo.
Allí a Mariano Pernía se tocaban ambos autos. Por todos lados, peleando la punta en Interlagos bajo el agua, pero el que obviamente se relamía era Leonel Pernía. Sabía que esto lo podía favorecer, que esto le podía traer beneficios. Allí iba Piquet Jr. peleando con Mariano Pernía. El último escalón del podio. Habíamos consumido un tercio de los minutos de carrera. Estaba Leonardo Reis adelante. Allí iba Cardoso por dentro, atacando en busca de la posición de Gian Antuoni. Quería el quinto lugar. Forcejeaba con Gian Antuoni por la posición y le ganaba el Peugeot número 1. Allí está la reiteración de la frenada. Exigido Cardoso, pero se quedaba con la posición, se lo llevaba para afuera Gian Antuoni. Maniobra áspera, pero dentro de los límites. Inicialmente Reis y Raceto en la pelea. Dentro de los primeros 10 aparecía allá Enzo Cianfrati. Cardoso, que doblaba pasado, la tenía complicada con esa curva durante todo el fin de semana. El piloto del PMO Racing. Y aquí la pelea fratricida entre los hermanos. De equipo, no de sangre. Piquet Jr. y Pernía, que buscaban el segundo y tercer lugar. Se ponía por delante Piquet. Todo esto a favor de Leonardo Reis, que ahí salía favorecido porque esta pelea le permitía a él hacer un poco más de espacio en la punta. Ahí vemos el ataque por fuera de Piquet Jr. en Junção, luciéndose otra vez con adelantamientos por afuera en piso mojado, como lo había hecho en la noche de Cuiabá, en el autódromo estrenado en el Mato Grosso en la fecha anterior del TCR South America Banco BRB, donde veíamos también a Piquet Jr. haciendo esto. Muchas maniobras muy lucidas bajo la lluvia y además con el agregado de la noche, uno de los hitos de esta temporada 2025 del TCR South America Banco BRB, que aquí estaba a la mitad de su última carrera del año. Se quedaba Marianne Cotter. Mal estreno para el Audi. Ahí frenaba exigida la joven piloto de 19 años sobre el asfalto mojado de escapatoria. Nada es más deslizante que eso. Aquí venía Rafael Reis contra Mariano Pernía. No le daba para lanzarse. Tenía que ser muy cuidadoso. El Cupra negro número 77 doblando en Piñeiriño. Allí por fuera venía el brasileño contra Mariano Pernía. Por fuera en la Pico de Pato. Salía con la cuerda hacia Junção. En una muy trabajada, pero muy agradable a la vista también la maniobra. Se ponía por delante Rafael Reis, el gran referente de Cupra estos años en el TCR South America Banco BRB. Venían a la par Mariano Pernía, Rosso, Raceto. La lucha sin cuartel. Peleaban en el séptimo lugar de la competencia. Aquí estaba el pelotón algo más separado. Ahí Raceto, que lo quería pasar a Mariano Pernía, pero el Honda tenía la cuerda por dentro. Trataba de recuperarse con eso. Aquí estaba la buena maniobra de Reis sobre Gian Antuoni. Una carrera que sobre todo dejaba eso, dejaba algunos momentos entretenidos. Aquí Raceto contra Rosso, uno de los nuevos de la categoría que había llegado este año, contra Juan Ángel Rosso, que está desde la primera temporada.
Ahí venía Cardoso contra Reis. En el duelo de brasileños. Venía Cardoso para adentro, cambiándole la cuerda en una maniobra muy buena del ya ex campeón de la categoría cuando entrábamos en los 8 minutos finales de la temporada. 8 minutos más una vuelta. Con Leonardo Reis en busca del triunfo. 3 segundos y medio de ventaja sobre Piquet Jr. Y acá vean ustedes, Reis que se iba hacia adentro, pisaba el barro, bajaba 2 ruedas de la cinta asfáltica. Cardoso que venía tratando de resistir, pero Reis parecía tener algo más contra el Peugeot. Allí iba por fuera en la S de Senna. Le ganaba el lugar y por dentro luego con la cuerda, más allá de un intento de contraataque de Cardoso, lograba doblegar al Peugeot número 1. Pero vean cómo se venían Gianantuoni y Rasetto, más atrás Rosso, más atrás Gianfratti. Aquí venía Cardoso otra vez contra Reis. Cerraba bien la puerta Reis en la bajada del lago, cuando había una penalización para Cardoso aquí por estas maniobras bastante arriesgadas. 3 minutos finales en Interlagos. Allí estaba Gianantuoni contra Rasetto, una competencia que del tercero para atrás tenía de todo. Ahora el cuarto era Reis, el quinto era Cardoso. Esperando la penalización, Gianantuoni era sexto y luego Rasetto. Y vean ustedes, Leonardo Reis que empezaba a complicarse, perdía rendimiento y abandonaba la carrera. Venía seguro hacia un triunfo que parecía inevitable ya, que parecía en el bolsillo, pero con algunos inconvenientes perdía mucho terreno y empezaba a despedirse de sus chances. El piloto del Cupra número 293, a falta de 1 minuto y medio nada más, el que heredaba la punta era Nelson Piquet Jr. y era otro 1-2 de momento para el Honda YPF Racing, el equipo liderado por Sebastián Martino. Equipo que tiene ganas de expandirse mucho el año que viene, que ojalá lo pueda hacer para ser un digno representante del TCR South America en otras partes del planeta también, ¿por qué no? Allí va Thiago Pernía. Y este es el hombre que quedaba con la punta con 6 segundos de ventaja a falta de 2 vueltas. Nelson Piquet Jr., que venía camino a cerrar la competencia. Adrián Chiriano sin mayores problemas seguía en carrera y venía cómodo para asegurarse la corona de la TCR Trophy. Allí va Thiago Pernía contra Gianantuoni. En esas últimas 2 vueltas de carrera. Era 1-2 para el Honda YPF Racing. Allí va Thiago Pernía contra Cardoso. Se rozaban los autos. Quedaba adelante Cardoso en el cuarto lugar, pero Thiago Pernía seguía atacando. 2 chicos muy jóvenes. Cardoso de 26 años. Pernía de 23. Thiago Pernía nacido en Dallas, en Estados Unidos. Por eso la bandera que se le ve frecuentemente en los clasificadores. Última vuelta era la que transitaba Nelson Piquet Jr., que venía para ganar la última carrera del año del TCR South America Banco BRB en Interlagos. Era 1-2 para el Honda YPF Racing. Llegaba tercero Rafael Reis, cuarto Thiago Pernía, quinto Rasetto, sexto Gianantuoni, séptimo Rosso, octavo Gianfratti, noveno quedaba Pedro Cardoso,
después de esos 5 segundos de sanción, Mariano Pernía llegaba a 10º. Y ahí lo vemos, a Nelson Piquet Jr. festejando la victoria. Lo propio tenía para celebrar Enzo Gianfratti en la TCR Trophy. Pero el campeón de la división era este hombre, Adrián Chiriano, el piloto argentino del Honda YPF Racing. Y allí vemos el clasificador final con Nelson Piquet Jr. como ganador, Leonel Pernía segundo, Rafael Reyes tercero, más atrás Tiago Pernía, Gennaro Rossetto, Fabián Gianantoni, Juan Ángel Rosso, Enzo Gianfratti, Pedro Cardoso, Mariano Pernía, Guillermo Reichel, Bruno Massa, Marián Incotter y el nuevo campeón de la TCR Trophy, Adrián Chiriano. 14º, el que no llegaba era Leonardo Reis. Aquí se bajaba en el Seño Piquet, celebrando. La victoria, celebrando allí con Sebastián Martino, el propietario y director del equipo. Pero la celebración más grande se iba a desatar con la llegada de este hombre, de Chiriano. El clásico grito sudamericano de Dale Campeón. Toda la espuma. Escuchamos lo que tenían para decir Nelson Piquet Jr., ganador de la carrera, y Adrián Chiriano, el nuevo campeón de la TCR Trophy. Obrigado a todos os patrocinadores, categoria, está crescendo muito, os carros são muito bons. E o ano que vem tem chegada de mais uma montadora, então vai só melhorar. Tem dia que a gente conta com azar e tem dia que é sorte. Hoje foi um pouquinho de sorte. Obrigado a todos aí, foi um ano de muita aprendizagem, mas é bom terminar com uma vitória, lavar un poco a alma y terminar encima. Hicimos un gran año, el trabajo del equipo fue magnífico. Agradecerle a Seba Martino, a todos los chicos del equipo, a todo el grupo de trabajo, y por suerte nos pudimos llevar el campeonato de la Trophy, que es lo que vinimos a buscar este año. El piloto del fin de semana era Leonel Pernía. Allí recibiendo el trofeo al mejor piloto del fin de semana, que también fue el mejor del campeonato porque ganó el torneo con contundencia. Por primera vez el campeón se consagró antes de la última fecha. Aquí el podio con Piquet Jr., Pernía y Reis, el último del año del TCR South America Banco BRB, con la bandera brasileña bien en alto. Y vaya que la ha representado muy bien Nelson Piquet Jr. Lo propio este hombre, Enzo Gianfratti, que llegó y de inmediato se puso a pelear arriba en la TCR Trophy. Adrián Chiriano, el nuevo campeón de la TCR Trophy en la división, en un cierre de temporada con mucho colorido en Interlagos. Amigos y amigas, se nos termina la temporada 2025 del TCR South America. Les agradecemos muchísimo la compañía a lo largo y a lo ancho del continente, habiendo estado en 10 fechas. Ha sido un honor. Mi nombre es Francisco Aure. Muchas gracias, muchas felicidades y hasta el 2026.